está pasando. Nos quedan 20 minutitos para las 8 de la noche y vamos a seguir porque estuvimos con Dadu escuchando un poquito de música, pero igual nunca nos relajamos nosotros, Fermín, ¿no? Siempre estamos así, al tiro, tic, 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 con todos. Y ya tenemos nuestro próximo entrevistado, estamos hablando de nuestro querido, porque es nuestro querido Juan Ignacio Moreno, él es abogado y además es columnista en normativas ambientales y es profesor de Derecho Agrario de la UNLP. Con él vamos a estar hablando de cuestiones de medio ambiente, que no es un tema menor. Esta semana tuvimos el Día del Reciclaje y para eso estamos en línea directa con Juan Ignacio. Hola Juan, buenas tardes, bienvenido a Ya está pasando. Noelia te saluda. Y Fermín, ¿cómo estás? Hola Noelia y Fermín, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿todo tranqui? Todo tranquilo, Ya sí, con muchas ganas de hablar de esta temática. Bien, estuvimos ahí, íbamos a ver la semana pasada de contactarte, no pudimos y un genio me dijo, este viernes sí o sí salgo y acá estás. Gracias de verdad, porque uno habla de reciclaje, viste, esto de reusar, reutilizar, recuperar, y hay como una cuestión de que el medio ambiente parece que reusando, reciclando y con eso parece que salvamos el mundo. ¿Esto es tan sencillo, Juan? Bueno, en esto que estabas comentando, Noé, y para charlar también con Fermín, es importante recordar que el 17 de mayo, que se celebra el Día Mundial del Reciclaje, es por una conmemoración que hace la UNESCO, que es una organización de educación de las Naciones Unidas, que desde el año 2005 conmemora este día con una idea de brindar, ¿no?, esta noción de mayor responsabilidad, que la responsabilidad tiene que partir de todos los ciudadanos. Y cuando hablamos de ciudadanos, tenemos que hacer una distinción. Cada uno, como generador individual de los residuos, tiene su responsabilidad en la separación en origen, como luego en separar los residuos y depositarlos el día que se hace la recolección adecuada por cada corriente, pero también tienen una mayor responsabilidad aquellos grandes generadores, es decir, estamos hablando de empresas, de supermercados, de hoteles, de barrios cerrados, que generan una gran cantidad, un gran volumen de residuos y que tienen que presentar planes de gestión. Por eso es importante hacer esa distinción sobre quiénes generan los residuos y dónde recaen esas responsabilidades. A nivel de La Plata, ¿qué tal, Juan? Fermín te saluda. Hay puestos azules que se utilizan en los distintos barrios, pero ¿qué importancia crees que le da el municipio en esta concientización en tanto al reciclaje? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bueno, a nivel municipal es importante destacar que nosotros tenemos una ley provincial, que es la ley 13.592, que establece pautas, ¿sí?, sobre la gestión de los residuos. A nivel nacional tenemos una ley que establece presupuestos mínimos y a nivel municipal tenemos una ordenanza sobre la gestión de los residuos. Conforme a la ley provincial, es obligación y competencia de los municipios la recolección de los residuos y a su vez también el saneamiento de basurales. En este caso, sobre la gestión de los residuos, cada municipio tiene que presentar un plan de gestión de residuos ante la provincia de Buenos Aires. En el caso de La Plata, sí ha presentado el mismo, tuvo su aprobación ante en ese momento el OPDS y bueno, ahora Ministerio de Ambiente. Y respecto a esto de las campanas azules, las campanas verdes, tenemos en cuenta que a veces hay muchos reclamos respecto a la periodicidad en las cuales se hace la recolección. Pensemos que son puntos interesantes para distribuirlos en la ciudad, pero que si no tienen el adecuado tratamiento, control, es decir, que alguien vaya a certificar, retirar esos residuos, a veces se pueden generar una acumulación. Por eso me parece que es importante en esos casos que siempre exista un trabajo entre el municipio y cooperativas. ¿Por qué las cooperativas? Porque son justamente los actores sociales que están en puja, que han venido luchando durante años y tienen esa experiencia sobre el reciclado de los residuos. Uh-huh. Estábamos hablando al inicio del programa, justamente sobre esto que nos comentabas del Día Mundial del Reciclaje, de la cantidad de residuos que generamos nosotros diariamente y anualmente alrededor de 408 kilos per cápita. ¿Te parece que, más allá de que haya políticas, de que haya leyes que lo regulen, ¿te parece que somos como sociedad conscientes del impacto que le estamos generando a la casa común? Bueno, es interesante esa mención que haces, ¿no?, sobre a la encíclica del Papa Francisco.
Y yo creo que en las nuevas generaciones sí está habiendo un cambio, como fue en su momento con la oleada del feminismo, y yo creo que también es con la temática ambiental, que es transversal a distintos derechos, y es un derecho humano que, si tenemos en cuenta donde se parte, la afectación del mismo repercute en muchos derechos. Por eso, sí, hoy en día tenemos algo que en su momento había dicho Perón en un mensaje a los pueblos en el 72, una sociedad de consumo. Y esa sociedad de consumo hoy en día, 50 años después, se sigue reflejando, pero yo creo que en las nuevas generaciones sí está habiendo un cambio, sí está habiendo una concientización, pero si miramos la realidad efectiva y fácticamente, tenemos que darnos cuenta que, según Ministerio de Ambiente de Nación, hay 5.000 basurales a cielo abierto, hay una gran cantidad de basurales en la provincia de Buenos Aires, que se estiman de 2 a 3 basurales por municipio. Entonces tenemos, sí, que hay grandes cambios a nivel social, porque tenemos plantas de reciclaje, cooperativas, pero la realidad fáctica que tenemos hoy en día es que hay una gran cantidad de basurales a cielo abierto, y que de eso justamente es donde requiere la política pública, para que haya también ese cambio en la sociedad. Porque si nos ponemos a pensar que se va a sanear un basural, me parece una política perfecta, integral, pero lo que tiene que suceder es que después de que se sanee ese basural no se vuelva a generar uno nuevo, sino Exacto. que se aprenda como sociedad a gestionar los residuos. En los últimos años hubo algunos, que hoy actualmente es concejal de la ciudad de La Plata, Guillermo Escudero, que llevó a cabo una política que hasta el día de hoy se mantiene con la construcción en seco, la ecobotellas en construcción de vivienda. Pero, ¿cuál es la importancia que se le está dando a este crecimiento desde el Ministerio de Ambiente y sus distintas patas del Estado provincial y municipal? Bueno, una excelente pregunta, Fermín, como para poder conversar un poco sobre qué está sucediendo en el Ministerio de Ambiente. Bueno, algo importante también a mencionar es que hasta hace un año teníamos un organismo provincial para el desarrollo sostenible, y que fue una jerarquización por parte de la gestión de Axel Kicillof en crear un Ministerio de Ambiente, que está a cargo de Daniela Vilar. Y no solamente crear un Ministerio de Ambiente, sino la estructura orgánica, que hoy en día tiene una subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, que está a cargo de Jackie Flores, una referente de mucha trayectoria en la temática ambiental, y específicamente de los movimientos sobre la gestión de los residuos desde el territorio. Y en este sentido hay un programa que se llama Mi Provincia Recicla, que brinda una asistencia a municipios y a cooperativas necesarias para el tratamiento de los residuos. Esto también implica un relevamiento, un estudio de campo, de territorio, y a su vez una asistencia en proyectos de ordenanzas, o en ordenanzas que ya están en vigencia, para lograr esa adecuación y mejorar las condiciones, tanto de los compañeros que son recuperadores, como de aquellos municipios que están gestionando y quieren integrarlos a los mismos. Siempre pensemos que cuando hablamos de justicia ambiental, hablamos de justicia social, que existen desigualdades sociales y que se requieren políticas que sean efectivamente integrales, tanto desde el sector empresarial como del sector cooperativo, entendiendo que todos son sujetos de derechos, cada uno tiene sus obligaciones y derechos, pero que existe una desigualdad social, y que es ahí donde tiene que estar el Estado haciendo ese acompañamiento. Estamos en comunicación directa con Juan Ignacio Moreno, conversando un poco de medio ambiente, de legislación y de reciclaje. Juan, y me surge la pregunta de ¿qué nos está faltando? Tranqui. Bueno, todo sí. Más allá de la cuestión legal, ¿qué te parece desde tu punto de vista, desde tu conocimiento profundo del tema, de todo lo que es política medioambiental? ¿Qué te parece que nos está faltando, que podríamos conseguir en el corto plazo, digo, sin hacer muchísimas grandes inversiones? Bueno, yo creo que lo que está faltando también es una planificación de la política pública más a nivel municipal. Tengamos en cuenta que la cuestión ambiental requiere de una pata de educación ambiental. Es así como hoy en día, desde el año pasado y tras una lucha, pongámonos a pensar que en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos habla de proteger el ambiente, también nos hace la mención de la educación ambiental. Pero miremos que pasaron más de 25 años y recién el año pasado se logró tener una ley de educación ambiental. Yo creo que el eje para lograr esos pequeños cambios está por la educación ambiental, está en programas que puedan llevar los municipios a acercar la información a cada ciudadano sobre cómo tiene que ser la correcta separación en origen.
porque yo creo que ahí está uno de los puntos claves, que cada uno tenga conciencia, es decir, muchas personas pueden desconocer en qué consiste separar los residuos, pero si se brinda la información, si se busca de manera didáctica, si se llega también a los más chicos con distintas prácticas más lúdicas y pedagógicas, es ahí donde está el cambio. También hubo algunos programas en su momento para docentes, pero yo creo que lo fundamental tiene que estar dado en el municipio. ¿Por qué en el municipio? Porque es el que está más cerca de cada uno de los ciudadanos, el que conoce la realidad social y es el que cuando hay un problema en la recolección de los residuos la gente se moviliza y es el que interpela. Entonces me parece que el cambio tiene que radicar en el municipio en promover esas políticas de educación ambiental. Juan, hace un rato mencionaste el trabajo de Daniela Villar en el Ministerio justamente de la provincia de Buenos Aires, y hay muchas organizaciones como el MTE que constantemente tienen un trabajo de reciclado, pero para las y los oyentes que nos están escuchando, ¿cuál es el trabajo diario que tendríamos que hacer todas y todos desde nuestras casas? Bueno, muy buena la pregunta, Fermín. Me parece que los pasos que podemos dar diariamente también están ligados un poco a esta cuestión de la política de la educación ambiental, un poco con algunos municipios que se suscita eso de brindar esa información de cómo es la correcta separación en origen, saber en qué días hay que sacar las corrientes de residuos, conocer esto de las campanas, tener ese tipo de información que nos brinde esa concientización. Y también pensar a la hora de consumir, de qué manera vamos a consumir. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy concreto, cuando uno va a comprar comida a algún comercio, tratar de llevar un tupper para reducir esa utilización de plásticos, no pedir una bolsa, es decir, en aquellos usos comunes donde nosotros podemos tratar de reducir esa cantidad de residuos que generamos. Pensemos que generamos una gran cantidad de residuos per cápita y más en estas ciudades tan urbanas, que están industrializadas y que son tan diversas como es en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Juan Ignacio Moreno, conversando un poco de medio ambiente, legislación y de qué manera podemos ir nosotros desde nuestro lugar, porque sabemos que lo que nosotros hacemos todos los días impacta en el futuro de esta, vuelvo a decir lo mismo porque me encanta el concepto de casa común, ¿no? Esta casa que la vamos a tener si la cuidamos, ¿no, Juan? Muchísimos años más. Exacto, sí. Bueno, ahí hay una cuestión que me parece relevante y que también van cambiando los paradigmas sobre las denominaciones y los términos. Sí. Por ejemplo, muchas veces se hablaba sobre recursos naturales. Así es, ¿no? Cuando yo iba a la primaria hablábamos de recursos naturales, hace un rato de eso, te cuento. Bueno, y sobre esa temática, hoy en día se usa otra terminología que está vinculada a los bienes naturales, es decir, no pensar a la naturaleza como un recurso, es decir, como un medio en el cual uno lo extrae, tener esa mirada extractivista, sino tener esa mirada donde uno piensa en la integralidad. Por eso también está cambiado el término. En muchas convenciones se le decía medio ambiente y hoy en los últimos tiempos se le dice ambiente. ¿Por qué el concepto de ambiente? Porque es el lugar que todos habitamos, es justamente la casa común que todos vivimos, convivimos y que tenemos que respetar, cuidar, no solo por la generación presente, sino por la generación futura. Y esto implica también una ética que van a venir en cómo se les va a dejar ese planeta. Por ejemplo, hasta hay casos de la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires con temas de otra índole, como son de fumigaciones con agrotóxicos, donde nos hablan que el ambiente es un derecho personalísimo, es decir, que nos repercute a nosotros, nos afecta como seres humanos, la afectación del mismo para luego tener eficacia en otros derechos, porque es la realidad, es decir, nadie quiere que haya una contaminación sobre ríos, por fumigaciones, o que haya una contaminación por cuestiones de basurales, los malos olores, es decir, siempre tiene que haber una mirada crítica sobre esa cuestión y plantear alternativas, es decir, mirar esa forma del ambientalismo, tener esa mirada de hay una crítica pero también hay una propuesta y eso me parece que es el objetivo que tienen que tener las políticas públicas. Juan Ignacio Moreno, muchísimas gracias por esta entrevista. Te vamos a volver a convocar, me gustó mucho el tema, esto último que estabas mencionando, el uso de fumigadores, lo que ocurre con los pueblos que están alrededor de los campos que se fumigan. Me parece que ahí tenemos un rato de tela para cortar.
si te gustaría volver a participar, te volvemos a llamar. Me parece que la cuestión del medio ambiente tenemos que conversarla, hay que ponerla sobre el tapete, porque aparte me animo a decir que va a ser también un caballito de batalla de la política que viene para adelante, porque es algo de lo que no vamos a poder escapar como sociedad. Por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias a vos y a Fermín, y me parece que es una temática que está en vigencia. Era momento que se le diera esta visibilización, que se jerarquizara y se creara un Ministerio de Ambiente, y me parece que el cambio está por acá, es decir, a partir de los pueblos y ese reclamo, y es la conciencia que tienen que tener los políticos y abrazar esa causa que hoy en día también es la causa ambiental. Juan, tus redes, si de que la gente te quiere conocer, te quiere escuchar, sabemos que estás en YouTube también. Exacto, sí, con mi nombre y apellido, Juan Ignacio Moreno, ahí pueden ver algunas columnas ambientales que fui realizando de distintas temáticas y algunos congresos y conferencias que participé, así que, y también algunos artículos buscando mi nombre y apellido vinculado a fumigaciones. Bien, muchísimas gracias, Juan, que tengas una gran noche y un gran fin de semana. Muchísimas gracias a ambos. Hasta luego.